está iniciando el video en Facebook y vamos a estar acá también con ustedes eh, conectados en Messenger. El tema que voy a estar enseñando hoy, hermanos, es sobre el ayuno como un arma espiritual. La idea que tengamos 21 días de ayuno es para acercarnos al Señor, ¿verdad? Pero quiero decirte que el ayuno lo ha establecido Dios para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y hay algunos versículos que yo voy a estar usando de referencia en esta mañana. El primer versículo está en Salmo 109:24, que dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Es el salmista enseñándonos que la abstinencia de comida es uno de los puntos importantes del ayuno. Y vamos a hacer que la carne pues pase un poco de prueba, ¿verdad? De sufrimiento. Pero todo tiene que ver con algo muy hermoso que es nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra en Éxodo 34, versículo 28, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí está hablando de Moisés, el pastor, el profeta, ese hombre que fue guiado por Dios para sacar su pueblo, el pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y llevarlo a la tierra prometida. Él tuvo una experiencia singular con Dios, especial, sobrenatural, porque se fue a la montaña, el monte del Horeb, y allí no tomaba ni comía no tomaba agua ni comía ningún alimento. Por eso ese ayuno fue un ayuno bien especial, sobrenatural. El tipo de ayuno que nosotros vamos a desarrollar en estos 21 días es parecido al ayuno de Daniel. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero quiero que sepas que hay muchos hombres, aparte de Moisés, yo conozco algunos que se han metido en ayuno 40 días y 40 noches, y ha sido una experiencia de una vivencia espiritual maravillosa. Ahora, el ayuno, físicamente hablando, es la abstinencia total o parcial de alimento, porque hay algunos ayunos cortos, hay algunos ayunos largos, qué sé yo, depende de la disponibilidad que nosotros tengamos para tomar ese tiempo y ese desafío, porque como cristianos esta es una práctica espiritual y podemos decir que es un arma espiritual para nuestro crecimiento diario. La abstinencia física, no comemos, no tomamos alimento, sí podemos tomar agua, hay ayunos de todo el día o ayunos parciales en el día. Ahora, ¿qué significado puede tener este tipo de práctica espiritual desde el punto de vista, pues, espiritual, de crecimiento? Yo le anotaba acá algo y escribía y le puse así: el ayuno espiritual es apartarse con Dios para tener intimidad, ya que es tiempo de oración. Mi cuerpo se puede debilitar un poco, pero espiritualmente me fortalezco en Él, me humillo ante el Rey de Reyes. Amén. Es una forma de llegar y abstenernos de varias cosas, ¿verdad? Puede ser el alimento, puede ser la televisión, puede ser, qué sé yo, varias cosas que nos pueden ayudar para meternos con Dios y tener la intimidad que necesitamos. Entonces dice la palabra ahí en Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: cuando ayunéis,
no seáis austeros, dice, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, este es un acto propio de la persona, de someterse a Dios, de buscar a Dios, pero no haciéndolo, pues, según el versículo, públicamente para que otros se den cuenta, ¿verdad? Ahora, hay algunos propósitos, hay algunos beneficios que se desarrollan durante el ayuno y voy a darles algunos ejemplos. Un propósito importante que yo le llamaría el primer propósito es conocer la voluntad de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida o conocer la voluntad de Dios como iglesia, ¿verdad? Porque vamos a comenzar también, aunque es un ayuno por una persona, es un ayuno congregacional y esa era la motivación de hoy domingo al reunirnos que pudiéramos nosotros comenzar el ayuno como congregación. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 2 y 3, dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está hablando cuando Pablo y Bernabé, que en ese tiempo todavía se llamaba Saulo, Dios los aparta para enviarlos como misioneros. Pablo en la historia de la iglesia hizo 3 viajes misioneros que están descritos allí en el libro de los Hechos, pero también en cada una de las epístolas de Pablo. Entonces, el primer propósito o beneficio del ayuno es conocer la voluntad de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Eso es importante. El segundo propósito o beneficio es fortalecer mi vida espiritual. Fíjense qué contradictorio. Cuando ayuno me voy a debilitar tal vez el cuerpo, pero voy a fortalecer mi espíritu. Entonces, un segundo propósito del ayuno vendría a ser fortalecer mi vida espiritual. Y hay una cita bíblica, Mateo 6, que ya la leímos, pero la voy a volver a leer, Mateo 6, 16 al 18, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es una condición en donde nosotros vamos a abstenernos del alimento para fortaleza de nuestro espíritu. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito, dice aquí la Biblia, el estudio que yo les estoy dando, para romper ataduras, dice. Y ahí vamos a leer en Isaías 58:6. No es más bien, hace una pregunta el profeta, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es una pregunta que se hace, ¿verdad? Está hablando Isaías de romper ataduras. Hay muchas ataduras que podrían estar afectando nuestra vida espiritual. En el ayuno esas ataduras pueden ser rotas. Otro propósito o beneficio del ayuno, hermanos, es arrepentimiento y conversión de los perdidos. Parte de esta motivación de los 21 días de ayuno que tenemos como iglesia es para alcanzar a otros en evangelismo, que Dios nos fortalezca y pedir nosotros también por esas personas. O sea, este ayuno de 21 días usted puede hacer una lista de familiares, amigos, vecinos por los que quiere ayunar para que Dios le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo, pero nuestra actitud de oración y ayuno va a ser por arrepentimiento y conversión de los perdidos.
Dice la palabra, Jonás capítulo 3, el profeta Jonás, vamos a leer del libro de Jonás el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Una situación que estaba viviendo este pueblo, los asirios, y en particular Nínive, es que Dios los iba a llevar a una destrucción de esa nación. Y comisiona a Jonás para que vaya y se los comunique. Ustedes saben la historia de Jonás. Él no quería hacerlo porque él creía que la bendición solo iba a llegar para los judíos. Y entonces Dios lo usa, el rey se entera y el mismo rey y todo su pueblo determinaron que tenían que ayunar para que Dios no enviara la destrucción que estaba prometiendo. Entonces es importante para arrepentimiento y conversión de los perdidos. Si hay familiares tuyos, tú puedes, como ya lo dije, hacer una lista y pedir por tu hermano, por tu tío, por tu familiar, por tu vecino, tu amigo, y acompañado de la oración y el ayuno vamos a romper, ¿verdad?, esas ataduras de incredulidad y las almas van a venir a Cristo. Otro factor o propósito o beneficio que tiene el ayuno es para protección divina. Y por eso vamos a estar ayunando por esta nación, hermanos. Esta nación parece ser que las cosas no se han resuelto totalmente, ¿verdad? Pero estemos confiando en Dios y oremos para que Dios nos proteja, una protección divina a nuestros hogares, una protección divina a nuestros familiares, a nuestros vecinos, una protección que nos haga sentir seguros, porque Dios va a levantar muros de protección. Amén, hermanos. Entonces, hay una cita bíblica allí en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 15 al 17. Había un edicto, una proclamación de una ley contra los judíos, y la reina Esther se sometió a ayuno con todo su pueblo a fin de poder traer esa protección divina para ustedes. Por favor, hay un micrófono ahí abierto, ciérrenlo porque me distrae un poco a la hora de estar enseñando. Muchas gracias. Entonces dice la Biblia ahí en Esther capítulo 4, versículos 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En este caso de este ayuno, que era para protección divina, ayunaron 3 días, noche y día, sin comer ni beber agua. Ese es un tipo de ayuno, amén. Es un ayuno total, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, entonces repitiendo, uno de los propósitos es conocer la voluntad de Dios. Un segundo propósito, fortalecer mi vida espiritual. Un tercer propósito, romper ataduras. Un cuarto propósito, arrepentimiento y conversión de los perdidos. Y un quinto propósito, protección divina. Entonces, el ayuno, el enfoque, es bien importante que nosotros entendamos por qué vamos a ayunar. Entonces, uno de los ayunos en este tiempo de 21 días le vamos a estar pidiendo a Dios dirección
para el propósito de Semilla de Vida en Alvarado y en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a también estar ayunando para hacernos más fuertes espiritualmente. Vamos a estar ayunando para que cualquier atadura que en el tiempo nos haya estado afectando a nosotros o a familiares o amigos o familia, pues que ustedes crean que hay una atadura espiritual para que se rompa. Y obviamente para que Dios nos guarde del coronavirus y nos guarde y nos proteja de cualquier situación anómala que se vaya a dar en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiempo puede durar el ayuno? Vamos a pasar a otro punto. ¿Cuántos días tengo que ayunar? ¿Cuántos días Dios quiere que ayuno? Nos vamos a hacer esa pregunta. Ok, la respuesta es, va a ser diferente tiempo de acuerdo a la guianza del Señor en cada uno de nosotros. Hemos programado 21 días. Usted puede decir, mire pastor, yo no voy a poder ayunar los 21 días, pero voy a esforzarme. Pero sí puedo hacer esto y lo otro. Parte de lo que usted sienta en su alma y en su espíritu que tiene que hacer. A veces Dios va a querer más tiempo, ¿verdad? Repito, personas que estén enfermas, personas con diabetes, personas con problemas del cuerpo más delicado, pues no queremos que se vayan a someter al ayuno, porque primero tendrían que consultar con el médico, ¿verdad? Respetamos las decisiones del médico que a lo mejor le ha dicho que tiene que tener una rutina de alimento. Así es que aclaro eso porque es importante. Entonces, nunca debemos de ayunar para competir, ¿ok? Nunca debemos de ayunar para demostrar más espiritualidad. Según las Escrituras, hermanos, encontramos ayunos de duración variada y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, allí en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 26, habla de un día de ayuno. Y lo voy a leer, ¿qué es lo que dice ahí la palabra? Dice la palabra, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Un día, pero bien hecho, amén. Abstinencia de todo. Pero ellos lo hicieron porque estaban preocupados. Había algo en el pueblo y el pueblo se sometió. Otro ejemplo, Esther 4:16. Allí Esther ayunó 3 días. La urgencia la pone Dios en nuestro espíritu, ¿verdad? Dice la palabra, ve, allí en Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En ese tiempo de la reina Esther había habido un edicto del rey que iban a matar a los judíos, hermano. Fue un tiempo difícil para Esther y Mardoqueo. Pero el ayuno fortaleció sus vidas y al final tuvieron una batalla, pero la ganaron. Amén. Otro aspecto, un ejemplo número 3 es 7 días. Hay la Biblia mención de gente que ha ayunado 7 días. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 16 al 20. Dice la palabra así, son varios versículos. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Esta fue una experiencia bien tremenda de parte de David, hermanos. Tenía un niño que se enfermó y él se sometió a un ayuno de 7 días, pero Dios se llevó al niño. Sin embargo, es un ejemplo para nosotros de una motivación bien particular. Otro ejemplo de ayuno, allí en Daniel capítulo 10, versos 12-3, de 21 días, que es el que nosotros hemos programado, conociendo que hay muchos hermanos que trabajan, conociendo que hay hermanos que pues padecen de una enfermedad metabólica. Nosotros vamos a hablar de estos 21 días que vienen, del ayuno de Daniel. Y voy a estar leyendo allí en el capítulo 10, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Usted en el capítulo 10 del libro de Daniel puede estudiar sobre este ayuno. Ya en otras ocasiones hemos hecho ayunos de 21 días y cada día yo he hecho una publicación de alguna motivación, alguna meditación, y cada día, en este caso los 21 ayunos, hemos comido, hemos tomado jugos y hemos comido vegetales, ¿verdad? Porque es parte de lo que recomiendan en el ayuno de 21 días. No una abstinencia total, porque muchos de nosotros pues vamos a estar trabajando y no vamos a poder tener un ayuno total. Pero es decisión tuya, amado hermano, si tú quisieras hacerlo total o parcial. Muy bien. Hay otro ejemplo, el ayuno de 40 días. Este es un poco más tremendo. Allí en Éxodo 34:28, que fue uno de los versículos que yo leí al principio de la enseñanza. Dice la palabra: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una recomendación médica es que usted no, si quiere abstenerse de agua, no tiene que hacerlo por más de 3 días. Hasta 3 días pudiera ser aceptado, pero ya después de eso, solo que Dios esté con usted, como en el caso de Moisés. Moisés había ido al monte Horeb y ahí se sometió a una experiencia con Dios, y fue Dios sobrenaturalmente que lo mantuvo, porque si no, la abstinencia de agua puede haberlo matado. O sea, más de 3 días los médicos no recomiendan. Hay otro versículo, Mateo 4:2. Dice la palabra, hablando de Jesucristo: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ustedes saben que en el ministerio de Jesús, cuando ya después de que fue bautizado por Juan, él se fue al desierto, dice, y llevado por el Espíritu Santo, y allí ayunó 40 días, parte de la obra del ministerio de Jesús, ¿verdad? Dios lo sostuvo sobrenaturalmente. El ayuno se puede hacer en privado o se puede hacer como congregación. Ambos no son opcionales. Es una orden del Señor y es un deber escucharlo y hacerlo para cumplir el propósito de Dios. Y allí en Mateo 6, 16 y 18 ya lo hemos leído, y está hablando de que Dios quiere que no lo hagamos público, ¿verdad? Simplemente que nos sometamos a ese tiempo sin hacer publicidad, porque aquí está hablando de los fariseos, que ellos hacían publicidad de lo que hacían. Esto es una relación, una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Dice Joel capítulo 2, versículo 1 y versículo 12 al 14. Voy a estar leyendo.
Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahí en Joel. Ahí está hablando Joel de tiempos difíciles. Hay muchas personas que han estado hablando de tiempos difíciles. Por eso es que nosotros debemos de tomar una actitud de búsqueda de Dios, hermano. El comienzo del año no sabemos qué nos depara el 2021. Las cosas no se ven muy claras. Hay situaciones en la nación muy difíciles. Hay situaciones en la economía de Estados Unidos está bien afectada. Hay muchos aspectos, pero nosotros como cristianos, vamos a usar las herramientas que Dios nos ha dado espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué resultados vamos a buscar al ayunar? En primer lugar, nuestro carácter, hermano. Nuestro carácter va a ser quebrantado. Una persona que se somete en ayuno y que está en la búsqueda de Dios, en abstinencia de alimento, puede que se debilite físicamente, pero también es necesario que su carácter sea quebrantado, porque Dios busca gente con corazones quebrantados, humildes. Amén. Otro resultado del ayuno pudiera ser la prosperidad emocional, física y económica, ¿verdad? La misma Biblia habla de eso, que Dios prospera a aquellos que lo buscan. Amén. Y otro resultado del ayuno es la unción del Espíritu Santo para poder ministrar con libertad. Entonces ahí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, lo estoy buscando aquí yo en mi Biblia, porque esa cita no la traía lista. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que en la búsqueda de Dios a través del ayuno vamos a poder ser empoderados, hermanos, y vamos a poder ser ministrados para nosotros poder ministrar a otros. Y esa era la idea de haber estado congregados hoy, inaugurando el ayuno. Por razones obvias, pues del clima no pudimos hacerlo, pero usted en casa puede tomar ese tiempo para ser ministrado por el Espíritu Santo. Y hay algunos beneficios, varios beneficios. Yo voy a mencionar algunos de beneficios y ejemplos de ayuno que puede traer a nuestra vida algo que valga la pena. Y el primer punto como beneficio del ayuno es controla la carne. Alguien me decía en esta semana, yo estuve dando una consejería y me preguntaba qué hacer porque era tan difícil resistir las tentaciones. Y cuando hablábamos de eso yo le decía pues que el ser humano todos los días debe levantarse y crucificar la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque el Satanás nos va a estar atacando y tenemos que estar fuertes. Entonces, un aspecto de la ventaja del ayuno es el control de la carne. Y quiero que vayamos allí a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Yo lo estoy buscando aquí para leérselo. Gloria al Señor. Dice la palabra: ahora pues
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante es que andemos en el Espíritu. Otro beneficio del ayuno, hermanos, es la fortaleza espiritual. Y hay una cita bíblica, no la tengo a la mano, pero usted la puede anotar. A lo mejor la hermana Verónica la puede proyectar, ella lo hace bien rápido. La cita está en Marcos 9:29. Aquí estamos hablando de que cuando ayunamos nos fortalecemos espiritualmente. Gloria al Señor. También otro beneficio, hermanos, del ayuno es que vamos a tener oportunidad de practicar la oración. Amén. Dice Mateo capítulo 6, versos del 5 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo, 5 al 18. Me había equivocado. Mateo 6, 5 al 18. Yo lo ando buscando aquí. Gloria al Señor. Dice la palabra: cuando ores, no seáis como los hipócritas, dice. Amén. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros las pidáis. Entonces es importante, Mateo allí está dando algunos consejos de cómo debe de ser el ayuno. Y en el ayuno vamos a poder estar orando y vamos a poder estar clamándole a Dios. O sea, allí en ese Mateo capítulo 6, que la letra está en rojo, es Dios hablando, y es Jesús que practicaba la oración y el ayuno. Y Jesús que también nos enseña a orar. Allí en los versículos 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros. Ya lo hemos leído, ¿verdad? El Señor como hablándonos y diciendo: ayuna, pero ahí en intimidad conmigo, ¿verdad? Entonces dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este día tú puedes tomar un tiempo, ayunar de algunas cuestiones que a lo mejor te atan al mundo, o abstenerte de un tiempo de comida. Lo importante es el deseo de búsqueda de Dios. Otro beneficio del ayuno, en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 23, lo ando buscando aquí, Hechos 14, 23, dice la palabra del Señor. Yo lo estoy buscando en la Biblia porque no lo traía listo. 14, 23. Dice la palabra: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, la práctica de la oración con el ayuno en la iglesia nos va a ayudar también para formar un liderazgo. Este año parte del plan que tenemos es precisamente ese, hermanos, que podamos formar líderes. Y de allí mi inquietud también, que este año podamos todos recibir, todos aquellos que quieran servir, recibir un discipulado y practicar un poco más este mecanismo del ayuno que es tan importante. Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23. Gloria al Señor. Aquí lo ando buscando yo. Segunda de Crónicas 23. Así como nosotros hoy estamos pregonando un ayuno, estamos invitando a un ayuno, en los tiempos de este rey Josafat,
él pregonó o proclamó un ayuno porque había una emergencia. Los enemigos de Israel lo querían invadir para destruirlo. Dice, según de Crónicas 23, dice lo siguiente: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Semilla de Vida se le está pregonando hoy, esta mañana, para que entremos en un ayuno, hermanos. Es importante que este año, venimos de un año difícil, pero todavía estamos atravesando ese valle de sombra de muerte. Hay situaciones adversas. Gracias a Dios no hemos sufrido quebranto serio. Algunos hermanos se han enfermado, pero no ha sido tan grave. Sigamos orando y ayunando que nos guarde. Por eso estamos pregonando este ayuno hoy, esta mañana, hermanos. Y allí en Esdras, en el capítulo 8:21, Esdras 8:21, también este profeta, este hombre, pues Esdras, en el libro de Esdras es la historia de cuando el Señor estaba reconstruyendo los muros y el templo, ¿verdad? Después de que Israel fue cautiva de los babilonios, en un periodo de tiempo de un rey, este rey permitió que reconstruyeran el templo y los muros, y aquí Esdras está hablando de un ayuno. Ahí en el versículo 21, 8:21, dice la palabra de Dios: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Semilla de Vida, la iglesia Semilla de Vida está pregonando hoy un ayuno de 21 días. Lo vamos a finalizar ya el 31 va a ser el día 22, pero no se olviden que el 31 vamos a tener una actividad de Healing Place. Va a estar visitándonos el siervo, el pastor Andrew Brown, y ese día, como simbólicamente, vamos a estar entregando ya este ayuno de 21 días. Entonces, vamos a ir concluyendo en esta mañana. Doblar rodillas es tan necesario para el cristiano, pues lo acerca más a Dios y lo hace más efectivo en la lucha espiritual y favorece su crecimiento espiritual. Doblar rodillas en ayuno y en oración. Los creyentes, para triunfar, necesitan la disciplina de la oración diaria y una comunión con el que nos da la fortaleza, el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros en la tierra. Te estoy animando en esta mañana a que entremos en ese ayuno y que sigamos orando por lo menos todos los días, una hora de oración donde busquemos a Dios para que Él nos pueda guiar en todas nuestras necesidades. Y estoy concluyendo. Traía una serie de versículos sobre el ayuno, solo los voy a mencionar para que tú después en casita puedas ir buscándolos. Ese ayuno, estos versículos son para motivarte al ayuno. El primer versículo es Isaías 58:6, Esdras 8:23, Joel 2:12, Daniel 10:3, Hechos 13:3, Lucas 4:2, Éxodo 34:28, creo que ya lo había mencionado, Esther 4:16, Jeremías 14:11-12, Isaías 58:1-7, Zacarías 7:4-7. Por ahora, esos son algunos de los versículos para motivarnos en el ayuno y en la oración. Hermanos, eso es todo lo que traigo como enseñanza para motivarte al ayuno. Y quiero orar para ir finalizando. La pastora va a venir después, pero ya solo en Messenger. Quiero finalizar haciendo una oración por este país, por las necesidades de este país, por las necesidades de las familias, por los enfermos, y para que Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia como pueblo, clamando por la nación de Estados Unidos.
la cual está siendo asediada por diversos problemas políticos. Te pedimos, Señor, tu intervención divina para que todas estas situaciones se resuelvan favorablemente. Oramos por las familias de Iglesia Semilla de Vida, oramos por los enfermos, por sanidad total, oramos por la provisión tuya, Señor. Guarda en el hueco de tu mano a los miembros de Semilla de Vida y a todos los que me ven en este momento en las redes, para que tú levantes un muro de protección divina contra todo virus, contra toda bacteria que pueda estar asediando nuestras vidas, Señor. Protégenos, guárdanos, ponnos en el hueco de tu mano y bendice a tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a desconectar de Facebook y la pastora y... Aleluya. ¿Quiere parar? ¿Listos para ayunar?